Hola, profe. Estoy con Fabi. Ahí están juntas. Vamos. Ahí les pongo a las dos. Bueno, a medida que yo calculo van a ir entrando algunos más, les contamos cómo se va a estructurar, como para que vayamos viendo cómo fluye. Ahí entra uno más, dos más. La idea es la siguiente: a partir de la primera parte vamos a trabajar algunas cuestiones que dispara el video que les mandamos sobre la modernidad y que introduce un poco el tema sobre la posmodernidad. Y el profe Marcelo, que es el profe de filosofía, para los que no lo conocen, ahora se presentará. ¿Lo conocerán? Y lo conocerán el año que viene. Ahí el profe va a encuadrar un poquito el debate entre modernidad y posmodernidad, si es que hablamos de posmodernidad. Y después la profe Silvana va a trabajar un poquito la relación entre subjetividad y posmodernidad, sobre todo centrado, si entendí bien, en adolescencias, pero bueno, podemos tomar infancias y adolescencias en el caso, ¿no? Digamos. Y después vamos a tener un break, porque calculamos 2 Zoom de 40, así que seguramente se cortará, veremos cómo sigue, y después sí retomamos con el profe un poquito sobre el lugar de la escuela, de la educación, en este contexto que después diremos si es moderno, posmoderno, o cómo le diremos, o no le diremos para no encasillar, veremos. Hola, Vale. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Ahí, entonces, la estructura está planteada de esta manera. Igual podemos ir haciendo modificaciones o intervenciones, pero estamos pensándolo de esa forma. ¿Pudieron ver el video? Sí. Bien. ¿Eran 2 partes o no? Pero mandamos una. Mandamos la primera. Yo vi estaba muy bueno. Pues sí, la segunda parte también estaba buena para mandar, pero bueno, era como mucho. Si no, hacemos una segunda parte del encuentro también. Si todos lo vieron, entonces ahí podemos como arrancar. ¿Estamos? ¿Estamos todos o no estamos? Me gustan los tripletes que se armaron, mirá. Estamos, profe. ¡Vamos! ¿Al video lo vas a reproducir, Vale, acá para todos o no? La idea era que no, si lo podían haber visto todos. Si me ponen deditos de que lo vieron, a ver. No, los deditos de la compu, pero Dios mío. Ahí, mira, todos esos lo vieron. ¿Algunos más lo vieron? Ahí aparecen más deditos. Si no, lo retomamos como quieras. Yo lo que digo es que a veces en el Zoom los videos no se escuchan. Por lo menos en mí. No sé si querés. Por ahí vos tenés una versión 2.0 y yo no la tengo. No, porque hay una función para habilitar el audio. No. Audio. Si me vas a dejar así mal. No lo ¿Mal parada? No, vos me decís y yo lo paso. Bueno. ¿Te parece? Si todos lo vieron, entonces arrancamos. ¿Ya lo vieron? Y si no, que comenten. Los que lo vieron, que se lo comenten a los que no. Y ahí podemos arrancar nada más, así nomás. Así, derecho viejo, o con alguna, ahí como diga Marce, como quieras, Marce. Acá manda la filosofía, me parece. Sí, acá manda bien la filosofía. Bueno, si ya lo vieron todos al video, o la mayoría, no lo pueden ver, qué sé yo, lo verán después, qué sé yo. La idea era trabajar sobre eso
y por ahí plantear un No, me quedo acá en la cocina, si estoy ahorita. ¿Hay alguien que tiene el micrófono Estoy escuchando abierto? ahora. Y ahí voy a... Ay, perdón. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un poco dar un panorama lo más rápido posible, de una forma bastante precisa. Yo le comentaba a Valeria que a mí me interesaba, siempre que abordamos un tema en la materia, tratar de darle como una conexión, generalmente como una introducción, con alguna cuestión muy actual, ¿no? Entonces, dado que esto va a tener que ver no solamente con la discusión filosófica, teórica que se da entre modernidad y posmodernidad, sino también con aspectos, por ejemplo, el caso de la educación, yo voy a retomar brevemente algo que yo les he comentado en mi curso, que tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, con esto que uno puede entender por posmodernismo, por posmodernidad, y que hay algo bastante llamativo, ¿no? Que es el prefijo pos. Y pos no necesariamente significa que hay algo que está después o posterior y que termina de destruir lo anterior. ¿Por qué? Hay un texto súper interesante de uno de los representantes, digamos, o por lo menos cuando uno piensa en posmodernidad, en filosofía, piensa en Jean-François Lyotard. Hay por lo menos dos textos. Uno que es la posmodernidad explicada a los niños. Obviamente no es para niños el texto, pero tiene ese título porque es un conjunto de cartas que se publicaron, donde Lyotard trata de clarificar qué significa posmodernidad. Y otro texto básico también de Lyotard que se llama La condición posmoderna, ¿no? Por ahí tengo el video invertido, pero bueno, no importa. Bueno, hay dos cuestiones ahí que yo siempre retomaba a partir de la materia, que tiene que ver con cuánto nos queda a nosotros todavía de aspectos, digamos, los propios de la modernidad, y que todavía están inyectados, porque hoy en día yo no creo que sea el contexto actual un contexto propiamente moderno, por más que algunos pensadores como Jürgen Habermas sostengan que la modernidad es un proyecto inconcluso y que todavía estamos desarrollando esa modernidad por dos razones. En primer lugar, toda la situación actual que nos toca atravesar de incertidumbre, por ejemplo, pongamos un ejemplo esto de la pandemia, que yo creo que no viene más que a visibilizar, digamos, una situación de trasfondo que ya tiene un par de décadas, que tiene que ver con la ausencia de fundamentos, o por lo menos con la crisis de los fundamentos, con la crisis de los grandes relatos, con la crisis de los grandes sistemas de pensamiento, los grandes sistemas filosóficos. En última instancia tiene que ver también con una crisis de todo aquello que se daba como un supuesto, por ejemplo, la idea de sujeto, la idea de verdad, la idea de una objetividad en sentido como una exterioridad que nos permite una referencialidad, ¿no? Como una piedra de toque en el cual uno puede sustentarse para avanzar en el conocimiento. Nosotros vivimos en un tiempo donde eso está puesto en cuestión y no hace falta tematizarlo demasiado, sino básicamente atender o ver un poco, hacer una especie de mapa de la cuestión de lo que acontece en la vida cotidiana. La vida cotidiana no está marcada por una fuerte conciencia de un fin último garantizado. Al contrario, lo que está garantizado hoy en día es que no tenemos nada claro. Por eso se da la crisis en la educación, que yo llamaría una especie de agonística, ¿no? Yo creo que casi diría que la educación surge como una especie de agonía, que tuvo en algún momento picos de solidez, pero que nunca dejó de ser crítica incluso de sí misma. Y acá viene algo interesante. Jean-François Lyotard dice que en realidad la posmodernidad viene a representar ese aspecto de crisis, de ruptura, de parcialidad, que incluso ya estuvo siempre presente en la modernidad. La modernidad siempre ha visto todo aquello que está por delante y por conquistar como una referencia directa de sí misma. Es decir, la modernidad surge también, y de hecho hace una gran bandera del concepto de crítica. La crítica y la modernidad son dos mundos, dos mundos que confluyen. De alguna forma, no sé, en filosofía pienso en Kant, por ejemplo, la crítica de la razón pura, la crítica del juicio, la crítica de la razón práctica, y la crítica tiene que ver con un aspecto de revisión de todo aquello que se hereda. Ahí Lyotard menciona que incluso todo aquello que se ha heredado, por más que sea del día de ayer, está puesto en una consideración crítica. Acá viene un detalle, ¿no? Que generalmente uno tiene, es como, la discusión modernidad-posmodernidad ya no es contemporánea, o sea, eso ya pasó. Entonces, tiene algo de positivo que a nosotros nos queda como no sé, como al oído, hay algo que está como
no sé, si uno dice posmodernidad, uno no sabe de dónde lo leyó o cómo, pero algo podría decir al respecto, bien o mal, cercano o no, por ahí no va el detalle, pero tenemos eso, lo tenemos porque no es algo actual en el sentido de que esté la discusión actualmente, ese punto, ¿no?, entre modernidad y posmodernidad. Pero no es algo que uno tenga que desdeñar por eso, o sea, porque de hecho nosotros todavía replicamos prácticas que no entendemos muy bien por qué lo hacemos. Un ejemplo bien concreto, cuando uno valora, yo se los mencioné un par de veces a mis alumnos de tercer año, cuando uno valora las entregas de los trabajos en tiempo y forma, uno está valorando un aspecto de lo que uno podría identificar como disciplina, ¿no? O sea, y entiendo disciplina, en un término por lo menos cercano a Michel Foucault, como aquella posibilidad de diagramar armónicamente el tiempo, ¿no?, y poder estructurarlo y de alguna forma generar algo que sea útil, ¿no? Convertir no solamente el tiempo, sino también al sujeto en un sujeto productivo que al estar disciplinado puede llevar adelante un trabajo académico en los tiempos y formas solicitados. Bueno, nosotros tenemos ahí todavía un resabio de la modernidad. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos el enfoque en aquello que está de alguna forma prediagramado, ¿no? Y pensamos todavía en la posibilidad de mantener una especie de orden, una especie de armonía. En términos de la discusión modernidad-posmodernidad, la modernidad siempre se ha caracterizado por sostener determinados supuestos. Por ejemplo, miren, la idea del sentido, el sentido último de la historia, es una idea en la cual yo creo yo, y después lo pondremos a discusión posteriormente, que es la idea principal en la cual se funda la idea moderna de escuela. La idea moderna de educación, institucionalizada o formalizada a través de la figura de la escuela, yo creo que tiene de trasfondo una idea de sentido entendida en los términos de aquello que está garantizado de antemano, que es la idea de progreso. El sentido y el progreso en la modernidad han sido dos fundamentos y dos pilares que han sustentado toda la labor, digamos, que se ha llevado adelante incluso bajo la categoría del pensamiento crítico. Siempre se ha mirado hacia adelante porque se tenía preestablecidamente el presupuesto, la garantía de un sentido hacia donde uno se dirigía. ¿Qué ocurre con la posmodernidad? Tratando de hacer un recorte, ¿no?, y retomando dos o tres cuestiones. Yo creo que la posmodernidad viene a poner en duda todos esos supuestos, por ejemplo, el supuesto de verdad, el supuesto de la idea de sujeto, el supuesto de la idea de sentido último, y con ello el supuesto de la idea de progreso. Por eso no es casual que nosotros, alumnos, alumnas, docentes, en la sociedad en general, estemos atravesando, no es algo reciente, una especie de reconfiguración de trasfondo, ¿no?, de los supuestos de base que hacen que uno no tenga muy en claro qué sentido tiene la estructuración actual de nuestra vida cotidiana. Pero no la tenemos, y yo en alguna medida celebro eso, no la tenemos porque hemos podido poner en cuestión los propios fundamentos en los cuales se funda Occidente. Entre ellos, miren, porque me gusta esa cuestión en términos Foucaultianos, que es esa cuestión capilar, o sea, esos detalles, porque ahí está el verdadero poder que opera hoy en día y que uno todavía puede rastrear como un resabio o como una herencia propia de la modernidad. El concepto de disciplina, por ejemplo, en cuestiones tan básicas como tomar asistencia, o exigir que uno tome asistencia, viene a marcar esa diagramación del mundo moderno, y nosotros de alguna forma la heredamos, pero la heredamos a través de un sentido crítico. De hecho, nosotros cuestionamos también eso que está de trasfondo. Obviamente, yo creo que hay dos cuestiones que se entrecruzan y que configuran lo que entendemos por posmodernidad. Por un lado, hay una crisis de sentido, que yo creo que es hereditaria de la Segunda Guerra Mundial, y que no es casual que el existencialismo francés, por ejemplo, con Jean-Paul Sartre a la cabeza, con El ser y la nada, haya arraigado, digamos, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX. El existencialismo francés de Jean-Paul Sartre pone el acento en la idea de sujeto y en la idea de un sujeto que debe dar sentido a su propia existencia. Y acá viene algo muy curioso, ¿no?, porque el existencialismo pone la idea en el sujeto, pero Jean-Paul Sartre fue quizás el último gran filósofo comprometido en la historia social, digamos, ¿no?,
estuvo en la cabeza de las grandes marchas en Francia, y de alguna forma él intentó aunar la idea de sujeto, y de ese sujeto que está atravesado por una crisis de sentido, que nunca ha estado desligada de lo que acontecía en nuestra realidad. La Segunda Guerra Mundial generó una crisis de la subjetividad, generó una ruptura del sentido, y se vio plasmado en el existencialismo francés. ¿Qué ocurre después? Que el existencialismo francés todavía conservaba la idea de sujeto. Entonces, ¿qué ha hecho después la historia de la filosofía, la historia del pensamiento? Terminó de deconstruirlo en términos derridianos, terminó de construir el propio existencialismo francés, y dice, ni siquiera deberíamos presuponer una idea de subjetividad, por lo menos en esos términos tan firmes. Yo creo que hoy en día lo que acontece, ya no sé si llamarlo crisis, porque la crisis tiene una característica que es irruptiva, algo que está en crisis, en algún momento marca un antes y un después. Yo creo que ya atravesamos ese momento, y yo lo llamaría hoy en día una situación de, no quiero ser trágico, pero de agonía de todo aquello que ha quedado y que se está reconfigurando, reconstruyendo. Miren, yo pensaba en dos cuestiones, ¿no? Para clarificar la cuestión de la posmodernidad. Una de ellas está atravesada por la idea de vacío, porque hay una imagen bastante así al oído, que nos resuena a todos, que la posmodernidad tiene que ver con el sinsentido. Y en realidad, la posmodernidad, no lo digo yo, lo dice Lyotard, lo dice Lipovetsky, lo dice Baudrillard, lo dice Gianni Vattimo, tiene que ver con una resignificación de todo aquello que no tiene que ver con las grandes estructuras, sino con lo micro, con aquellas cuestiones de resaltar lo marginal, aquello que históricamente ha quedado resignado. Por eso no es casual que haya una reinvención, digamos. De hecho, hoy en día yo creo que se da, digo, para bien y para mal, por dos razones. Se da una revalorización de todo aquello que es contextual. Tiene sus aspectos positivos, digamos, en principio rompe con todo intento de homogeneización, digamos, de lo real, pero por otro lado, el sistema actual no es ingenuo y ha encontrado la forma de tornar lo particular algo funcional al propio sistema, ¿no? El mejor ejemplo de ello son, por ejemplo, las nuevas formas de comunicación, los youtubers, por ejemplo, ¿no? Donde uno cree que genera contenido, pero casualmente el contenido que generan es extremadamente homogéneo entre unos y otros. Entonces pareciera que de trasfondo opera una lógica que logró subsumir las particularidades a un sistema funcional al sistema, ¿no? A una lógica de sistema propiamente funcional. Miren, yo creo que que genera posterior a con la Segunda Guerra Mundial, y que tiene su máxima representación en el existencialismo francés. Y en segundo lugar, los grandes avances de la ciencia y la técnica del capitalismo contemporáneo, que se caracterizan principalmente por la especificidad del saber. Y eso también terminó de romper toda esa idea de gran sistema absoluto que caracterizaba a los sistemas clásicos de la filosofía. Cuando me refiero a estos grandes sistemas, es que han podido concebir una unidad en el pensamiento, en donde tenían una ética, una metafísica, una lógica, una teoría del conocimiento. Es decir, se podía comprender a partir de un sistema de pensamiento de la totalidad de la realidad. Hoy en día eso no acontece, incluso hay pensadores que celebran que eso no sea así. Yo creo que esto nos adeudamos todavía nosotros mismos una reflexión sobre las consecuencias actuales de esa resignificación de los grandes sistemas. Que tenemos que ser tan ingenuos y de pensar cómo el sistema actual termina apropiándoselos y los termina convirtiendo en algo funcionales. Los grandes totalitarismos en la historia tenían una característica, por lo menos entre toda la tragicidad y todo lo aberrante que trae aparejado todo totalitarismo, tenían una característica muy propia, que era, estaban extremadamente visibles, o sea, se mostraban como tales, terminaban configurando una identidad que podía ser identificada tal cual. Hoy en día los grandes problemas que tenemos es que vivimos en un tiempo en donde nos hacen
pensar que la resignificación de lo marginal, ¿sí?, es antisistema, y en realidad eso ya ha quedado subsumido, ¿no? De hecho, las grandes marcas, no es, miren, pienso ahora en vivo y en directo, no es casual que las grandes marcas se camuflan, ¿no?, en pequeñas industrias independientes. La moda independiente no es independiente, la música independiente no es independiente, pero no lo es en doble sentido, no lo es en sentido del trasfondo económico, ¿no?, que las constituye, porque las plataformas se monetarizan, por ejemplo YouTube, o sea, y uno cree que está aportando contenido independientemente, y el sistema ya lo ha podido subsumir. Por ejemplo, la otra vez charlamos con el curso, a mí me interesa tomar ejemplos puntuales, ¿no? Nadie puede ser tan anacrónico en el campo de la música como para discutir todavía la piratería, porque la industria ya le encontró la vuelta a eso. El problema hoy en día no es la piratería. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que necesitamos es tener injerencia en qué escucha la gente y manejar los medios de comunicación, no tanto el producto en sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la posmodernidad nos trajo aparejado algo que, al margen de la discusión si es una ruptura o no, o si es una fase posterior de la modernidad, sí debemos reconocer, como en el video lo menciona, el concepto de vanguardia, que no sé, yo con Lyotard creo que la posmodernidad termina maximizando, poniendo la lupa en un aspecto que ha sido central en la modernidad, que es el aspecto de la revisión crítica. Lo que ocurre es que ha rescatado otras cuestiones, que son la marginalidad, lo capilar, lo micro, lo contextual, y eso lo ha llevado a un plano de maximización, como poniéndole una lupa, y tratando de mostrar que todo aquello marginal podía pasar a un primer plano. Yo creo que la crisis que tenemos, como para generar un puente y dejarlo ahí para los profes, que tampoco sé bien de qué van a hablar, pueden decir otra cosa opuesta a lo mío, creo que eso es lo interesante. Yo creo que la crisis actual de la educación, por lo menos uno de los aspectos, tiene que ver con la cuestión de qué hacemos con esto que se ha generado a partir de esta agonística, digamos, ¿no?, de la educación, en donde todavía tenemos resabios de la modernidad y de presupuestos muy fuertes, por ejemplo, la idea de sujeto, y cómo hacemos para entablar hoy en día la cuestión del sentido con estas cuestiones que ya están bastante oxidadas y de alguna forma que se nos deshacen entre los dedos, digamos, ¿no? Es muy difícil hoy en día el sentido cuando hemos perdido los grandes fundamentos, como por ejemplo de que tengamos garantizado la idea de progreso, porque si hay algo que si hay algo que quedó en claro hoy en día es que el progreso no sabemos ya si estaba garantizado o no, y está bien que esté en cuestión eso, ¿no? Por eso no es casual que la educación y más, yo creo que se tornó a partir de su propia crisis. Entre educación y capitalismo no hay dos cosas tan diferentes. El capitalismo también es agonística, que se alimenta de su propia crisis, ¿sí? No es algo que lo está consumiendo. Bien. Nos dejó así el profe. Sí, no, seguí, Marce, seguí, está súper interesante. Eso es todo. Yo, ¿qué voy a decir después de todo esto que dice el profesor? No Decir lo puedo que decir quiera. nada. Digo que sí, listo, y ya está. Coincidimos. No, yo pensaba... Fueron muchas cosas en Sí, poco ahí tiempo, está. perdón. Sí, no, tenés esa capacidad. Yo no, la verdad te envidio, no puedo. No, yo lo que pensaba y vengo a aportar desde mi materia o nuestra materia es esto de cómo relacionar la idea de adolescencia o adolescencias, ¿no?, en plural, y la idea de modernidad y posmodernidad. Y una de las cosas que vimos en uno de los textos de Casulio, que es Gabriela Casulio, es esto de la idea de riesgo, ¿no?, como puente, digamos, para pensar la adolescencia y la época, ¿no? Y una de las cosas interesantes que dice esta autora cuando empieza a charlar sobre el contexto sociocultural es esto de que es imposible teorizar sobre la adolescencia si no tenemos en cuenta la cultura, ¿no?, en la cual están inmersos o inmersas los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Y mientras lo escuchaba Marce, pensaba también la actividad que habíamos, les había propuesto a segundo año, esto de buscar una publicidad por un lado y una
no artículo periodístico, sino una noticia donde los protagonistas sean los jóvenes, ¿no? Como para ver, bueno, cómo ve la sociedad a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Y además pensando que los medios de comunicación masiva también son grandes productores de subjetividad y de opinión, ¿no? Y por ahí tener una mirada crítica hacia esos grandes titulares, ¿no? Donde aparecen casi la mayoría de las veces demonizada ¿no? La juventud o la adolescencia. Eso es una de las cosas que estuvimos viendo, pero bueno, si alguien más quiere aportar o les haya llegado alguna idea de lo que estuvimos charlando en la materia, también lo puede decir. Sí, quizás también lo que podemos hacer, digo, tratando de conectar los conceptos que desarrolló Marce, están explicados en el video. Por ahí ver si de lo que pudieron ustedes ver, encuentran los conceptos que, por ejemplo, no sé, se me ocurre preguntarles si me pueden decir 3 conceptos que podemos asociar sí o sí a la modernidad y 3 que podemos asociar a esto que llamamos post o no, o como sea, hay algunos que dicen modernidad jornada, veremos. Pero que 3 que estén relacionados con la posmodernidad. ¿Pueden decirnos? Creo que la palabra seguridad es la que está como en medio de esas dos. Porque en la posmodernidad no hay ninguna seguridad en la que en la modernidad sí había seguridad. Entonces creo que esa podría ser una. Bueno, ahora retomamos, es interesante la idea de seguridad, ¿no? ¿Algún otro? A ver que me pueda decir 3 conceptos que estén asociados a la modernidad, 3 a la post. Yo tengo algunos anotados, vale. Dale. Bueno, el creer que el hombre puede cambiar el mundo. Bien. En la modernidad, ¿no? Estoy hablando. Sí. Después hablaba del vanguardismo, que eso me gustaría igual que vos lo expliques mucho mejor. Y después una crítica constante del presente. No sé si pedías palabras nada más. No, está perfecto, crítica del presente. Perfecto. Y posmodernismo serían como los vencidos, que la situación los supera. En un momento el video dice agotamiento de las energías utópicas y una resignación colectiva. Bien. Y eso sí. No, un montón. Tenemos un montón. ¿Hay alguno más que...? Hola, profe, Vale. Hola, hola, Dulci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, profe? Bien. Hola, profe Marce, hola, profe Sil. Bueno, no, yo quería aportar, profe, lo ficticio del sistema, ¿no? Que uno cae como en esa fantasía, ¿no? Como futuro docente a la hora de llevar a cabo el currículum, ¿no? Adelante, ¿no? De una clase, el currículum oculto, que también se trabaja, y que uno muchas veces cae en el sistema y de repente se encuentra con que hay cosas que no se pueden hacer hoy en día, justamente por lo que decía el profe Marcelo, del sistema actual que busca lo funcional justamente, ¿no? Esto de la era tecnológica. Bueno, nada, los chicos están muy atravesados por eso, más hoy en día con lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Bien, sí, que nos deja así como al desnudo muchas de las problemáticas que ya, como dijo Marce, ya las teníamos hace mucho tiempo. Y les puedo hasta decir que crisis educativa hay desde los años 60. Desde los años 60 ya se habla de crisis educativa. Siempre estuvo en crisis la educación. ¿Sí? Siempre, porque teníamos un debate ahí técnico y ahora lo vamos a intentar trabajar un poquito con respecto a lo que sería lo que llamamos subjetividad pedagógica, si es que existe algo que podemos llamar así. Sí. ¿Cómo están? Hola, Mara. Profe, también entraría un poco lo que usted nos estaba contando del cuerpo, que es lo último que estábamos viendo. Cómo se veía el cuerpo en la posmodernidad y cómo lo vemos ahora. Ahora como que se le da un cuidado de básicamente es inútil, no hay que usarlo, y antes era como la herramienta de trabajo.
Bueno, distintas, incluso la misma idea de la práctica corporal, ¿no? Hablar de cuerpo, de prácticas corporales, de corporeidad, todas estas cuestiones son construcciones que se van como relacionando con el contexto en el cual estamos atravesados, que es un poco lo que está diciendo Marce, y lo que en realidad queríamos trabajar. Tanto en segundo como en tercero, ¿qué estamos analizando? El contexto en el que nos movemos, en que nos atraviesa la realidad, porque no podemos considerarnos ajenos a la realidad en la que intervenimos. Somos parte de esa realidad y hay construcción de subjetividad, construcciones culturales, construcciones sociales, prácticas subjetivas, prácticas culturales, que se van haciendo a medida que las vamos transitando. Y es necesario, ponerle pregunta, ¿no?, a toda esta vorágine que nos está atravesando hoy y que bien explicaban hace un ratito con respecto al flujo de las informaciones, ¿no? Hoy no se habla de sociedad del conocimiento, sino flujo de información, y no es lo mismo. No estamos hablando de las mismas categorías, son distintas conceptualizaciones. Y claramente esto atraviesa lo corporal, atraviesa la educación, atraviesa la escuela. Y atraviesa también la misma subjetividad docente, que también es un temita que vamos a trabajar en otro conversatorio, no en este. Pero quizás tomando porque nos queda nada, la nada misma, pero sí quiero tomar lo que ustedes dijeron, ¿sí?, que me parece importante. Ahí hicieron un mix entre la modernidad, la idea de progreso, la idea de utopía, ese ideal siempre alcanzar a un futuro, ¿no? Ahí decía crítica del presente porque viven en un futuro, o sea, estamos pensando siempre en que el futuro va a ser mejor. Y creen que es el sujeto el que transforma el mundo, y si ustedes vieron el video, entonces ahí se ve bien representado cómo quieren cambiar el mundo, desde lo macro hasta las pequeñas cosas, ¿no? Lo de vanguardismo se lo vamos a dejar a Marce, que me parece el que puede dar la explicación pertinente, pero sí me interesa la idea de seguridad, y ahí, por ahí pensaría, seguridad en qué daba la modernidad, y ahí les dejo, porque se nos va a cortar, y cuando volvamos, primero despidamos a Silvana, que se va, que después, por ahí, no sé, un ratito vuelve, y nos quedamos... Sí, igual va a quedar grabado, ¿no? Sí, va a quedar grabado, digo, para compartirlo. Bien, sí. Buenísimo. Bueno, pensemos gracias en la idea de seguridad. ¿Qué seguridad nos brindaba la modernidad? ¿De qué seguridad estamos hablando? Si es seguridad, ¿en qué sentido, no? Veremos ahí de qué se trata esa seguridad. Y después, bueno, vamos a retomar lo que planteó Dulcinea con respecto a lo ficticio. Me interesa pensar en